Muy buenas noches, qué gusto de saludarles y de recibirles en esta importante ventana de comunicación a través de nuestra emisión de Cunori Comunica, gracias al trabajo del equipo técnico de Canal 13 de Telecom y al trabajo de la Oficina de Comunicación del Centro Universitario de Oriente. Reciban el saludo especial a nombre de nuestro director, el ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón, y quédense con nosotros. Hoy, 12 de octubre, día en el que se celebra el Día de la Hispanidad en muchos países de Latinoamérica. Así que quédense con nosotros por los siguientes minutos. Sean bienvenidos. Cunori Comunica, el desarrollo de la educación en nuestra región. Es una realidad que los profesionales de las ciencias económicas de nuestra región y carreras afín podrán realizar estudios de posgrados en el Centro Universitario de Oriente. Esto gracias a que en días recientes el director del Centro Universitario de Oriente, ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón, y el licenciado Luis Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, firmaron la carta de entendimiento para que empiecen a funcionar los programas de 3 maestrías en artes: maestría en administración financiera, maestría en formulación y evaluación de proyectos, así como la maestría en gestión tributaria. Muy pronto podrás conocer los detalles a través del sistema de estudios de posgrado del Centro Universitario de Oriente. En el Cunori estamos convencidos que la especialización es el camino para el desarrollo de nuestra región. Ha llegado el momento de detener el tiempo para que podamos conocer tu historia. 12º Festival de Cortometrajes Tito Vaccaro. Solicita las bases de participación en festivaltitobacaro@cunori.edu.gt. Cierre de convocatoria 5 de noviembre. Festival Tito Vaccaro. Historias que detienen el tiempo. La cooperación internacional, también conocida como apoyo oficial a Guatemala, es esa ayuda de los aliados de países potencia en los cuales ayudan a Guatemala. Ha sido importante, puesto que fortalece el interés nacional, mejorando con esto las condiciones de país en la búsqueda de la realización del bien común. Las diversas modalidades de la cooperación que brinda los donantes a los países receptores puede darse de manera centralizada y descentralizada, resaltando que la cooperación bilateral y multilateral enfocados a proyectos de desarrollo. Fortalecer la democracia y el apoyo social a Guatemala es uno de los principios de la cooperación internacional. El Centro Universitario de Oriente, a través de las carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología, le invitan a formar parte activa de Formando Criterios. En nombre del director del Centro Universitario Oriente, en nombre de la Unidad de Promoción Cultural, estamos en esta oportunidad conmemorando una fecha importante, como lo es el Día de la Hispanidad. Un día como hoy, en 1492, el mundo cambió, el mundo se hizo global, el mundo se completó, el mapa del mundo. La mayor intercambio de flora y fauna se dio en 1492, el 12 de octubre. Este es el tema de hoy. Este es el tema quizás de mayor importancia y de mayor análisis que debiera de haber a nivel histórico, a nivel cultural, porque fue el encuentro o la conquista o la invasión, como se le quiera llamar, o fue todo un conjunto entre toda una masa continental que estaba prácticamente desarrollada de manera independiente del resto del mundo. El Día de la Hispanidad, 12 de octubre. ¿Por qué aparece Colón en las costas de las Bahamas? ¿Por qué aparece Colón? ¿Qué es lo que venía haciendo? ¿Qué buscaba?
Eso es lo que vamos a tratar de dar hoy la explicación. En 1453, el Imperio Otomano cierra el camino de las Islas Especieras, es decir, el Imperio Otomano cae en Constantinopla, invade y cierra prácticamente el camino de una ruta muy importante que había en la antigüedad. Todavía sigue siendo importante, que era la ruta de la seda, la ruta del comercio entre Asia, la India, todo el Oriente, África incluso, ¿verdad? Toda la parte de Europa, toda una franja. Si se dan cuenta en el mapamundi, todo lo que es Europa, Asia, la India, Oriente, todo es horizontal, mientras que América es vertical. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, el hecho que fuera horizontal permitió el desarrollo, permitió el intercambio, no solamente de la seda, que era un tejido y sigue siendo un tejido de mucha importancia, de muy exquisito, muy fino, de mucho valor, sino que también fue intercambio de ideas, intercambio de medicinas, intercambio de enfermedades, intercambio de población. Toda esta ruta queda bloqueada por un imperio violento, fuerte, guerrero, como lo era el Islam, que cierran la frontera, cierran el paso y se queda prácticamente aislado toda la parte de Europa de esta importantísima ruta. La ruta de la seda, una conexión que duró 1400 años. Realmente era la ruta más de desarrollo de la humanidad en ese momento. Es cuando toman los otomanos, digamos, toman la antigua capital de Constantinopla. Esta gente de Constantinopla que huye de esta invasión es la que después genera en Viena, en Génova, el Renacimiento. Este flujo que hubo migracional. Sin embargo, este bloqueo prácticamente cortó o dividió a la cristiandad, cortó la ruta del comercio. Entonces quedaba a un lado, aislado prácticamente, quedaba aislado toda Europa, Inglaterra, Francia, Portugal, España. Los países más de mucho frío no tenían mayor necesidad, digamos, de especias para cuestiones de preservar los alimentos. Pero sí, los países del Mediterráneo quedaron prácticamente bloqueados. Aquí podemos ver en esta imagen, pues más o menos en sentido figurado, todo el bloqueo, donde quedaba la India, China, ¿verdad? Todo el Oriente prácticamente aislado. Entonces, aquí se dieron en esa época imperios, dos tipos de imperios. El imperio civilizador, como lo fue España, heredado del imperio romano. Cuando Alejandro Magno conquista Persia y Grecia, estos dos países estaban en pugna, en guerra, 100 años de luchas. Alejandro Magno dice que se mezclen esta población, que se haga una sola humanidad. Y esto fue herencia que se le da a España y España lo trae a América. El mestizaje fue desde 1500 prácticamente una ordenanza de la reina Isabel que da en las leyes nuevas el hecho que se mezclaran, que se hiciera una sola humanidad. Estaba el imperio civilizador que traía desarrollo, que traía tecnología, que traía educación, que traía religión. Y estaba también el imperio extractor, como lo fue el imperio portugués y el imperio inglés. Extractor porque los imperios extractores tenían un sistema donde llegaban a las costas, hacían sus fortificaciones y desde ahí extraían esclavos, minerales, extraían todas las riquezas que hubieran, madera, mientras que el imperio civilizador, que fue España, ellos metieron universidades, metieron cultura, metieron tecnología, su población habitó, crearon ciudades, 500 ciudades alrededor de todo el continente. Esa era la diferencia de los dos imperios. Es bueno decirlo porque en ese momento sí se dieron imperios fuertes, bien definidos. Portugal en ese momento tenía una ruta marítima hacia el área de comercio, hacia las Islas Molucas, que era donde se daba la mayor riqueza de la nuez moscada, pimientos,
¿verdad? Eran productos que servían para preservar los alimentos. Portugal podía bordear todo el África, todas las costas de África, subir por la India y luego llegar al Asia. Por la vía marítima no había bloqueo, pero por la vía terrestre sí había un bloqueo. Podemos ver cómo eran las factorías, ¿verdad? De una muestra del imperio extractor, donde ellos se quedaban en las costas y desde ahí, fortificados, no se mezclaban, no llevaban fe, no llevaban religión, no llevaban cultura, no llevaban universidades, llevaban solamente la intención de extraer. El tema del esclavismo era normal en ellos, era un tipo de comercio. España queda aislado con ese bloqueo del Imperio Otomano, prácticamente queda afuera. Si Portugal tenía toda la costa y todo el área de África, España quedaba viendo hacia el mar. Lo que ellos antiguamente le llamaban non plus ultra, no hay más allá, se convirtió en el plus ultra, ¿verdad? Por eso es de que están en la costa norte del África y en la costa sur de España simulados dos pilares. De ahí viene el escudo de España. De ahí vienen las dos líneas del dólar, porque antiguamente el dólar era la moneda de España. Esa fue la moneda mundial con las dos pilares. Ahora sí había plus ultra, es decir, cuando España se tira al mar, porque no le quedaba otra, ellos ya sabían. Ahorita vamos a ver. El mar en esa época estaba visto como un lugar tenebroso donde podían salir monstruos, devorar los barcos, ¿verdad? Porque jamás se había explorado el mar. Solo se exploraba el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se usaban galeras, que eran barcas con remos, y se usaban también lo que eran las velas, pero no se había usado eso en mar abierto. Sin embargo, la tecnología de Portugal, por el hecho de estar llegando por todas las costas del África y llegar hasta Asia, la tecnología de Portugal se la pasan, digámoslo así, a España. Por eso Colón se dice que trabajó con los portugueses muchos años, conoció la tecnología, conoció el sistema de las velas, de que si el aire venía en contra de la nave, podían usarlo a favor y hacer que la nave avanzara. Es cuando España decide tirarse al mar, no le quedaba otra. ¿Cómo tirarse al mar? A un mar tenebroso, que donde se hablaba de monstruos, porque en España se sabía ya por herencia de la filosofía griega llevada por los romanos, de Eratóstenes. Eratóstenes hizo su tratado, se llama Geográfica, es un tratado de matemáticas, de física. Eratóstenes vio que el 21 de junio él colocaba una vara y la vara iba dando gradualmente sombra. Entonces él dedujo que el mundo era redondo, que la tierra no era plana. La teoría de que la tierra era plana era una teoría vulgar, pero en las universidades de Salamanca ya se conocía la teoría de Eratóstenes, que el mundo era redondo. España conocía esta información porque tenía la influencia de la filosofía griega, del Imperio Romano. Entonces España se tira al mar con esta teoría. También estaba el mapa de Toscanelli, ¿verdad? Donde se decía que de España, como vemos en la línea, a Catay, que era la China, había cierta distancia. Toscanelli hizo mal el mapa, lo hizo calculado, pero por eso pensaron que habían llegado a la India, a esas áreas, porque ellos creyeron que iban llegando a esas islas. Sin embargo, eso le sirvió a Colón, porque pensaron que estaba Catay o la India. Catay era China o la India, cualquiera de los dos, estaban cerca. Y no se imaginaron que había una masa continental, y menos aún que esa masa continental tenía personas. Entonces empezaron los viajes de Colón. En los primeros 100 años, España le dio a América 3.000 años de avance tecnológico, 3.000 años de civilización. España trajo la filosofía griega, el lenguaje español, la fe de Jerusalén,
dividida en 1000 pedazos, pero la fe de Jerusalén. No trajeron el Islam. Trajo tecnología agrícola, cultivos nuevos, la mayor diversidad de cultivos, la mayor diversidad de flora y fauna se dio en ese momento. España trajo el 99% de proteína que consumimos nosotros aquí, leche, huevos, carne de res, carne de cerdo, distintas variedades de pez, diversidad de productos derivados de la leche. Todo es aporte español, se trajo en los primeros años. Incluso en cuestión de arte, España trajo pintura, escultura, música, arquitectura. Nos encantan los tacos, nos encantan los chicharrones con yuca, nos encantan las empanadas de requesón con loroco, nos encantan los tacos mexicanos, nos encantan los mariachis. Todo esto tiene influencia española. Es decir, nosotros, sin pensar en la diversidad genética, somos España. Quien dice que odia a España, se odia a sí mismo. Tenemos cultura y tenemos también influencia genética. El 1% o el 70%, pero todos la tenemos. Se crea la Universidad de San Carlos, fundada por españoles, con la primera intención de Francisco Marroquín, pidiendo que incluso vinieran docentes de Salamanca, con lo mejor de la filosofía griega. España fundó en toda América y en Filipinas cerca también del Asia. Por eso quedaba dividida la cristiandad, porque también España tenía su poderío en Filipinas, porque tenía incluso misiones jesuitas en la China. Por eso España le da la vuelta, prácticamente trata de darle la vuelta al mundo para llegarle por atrás al Imperio Otomano. Querían combatirlo, pero también tenían población metida en las misiones de la cristiandad de ese momento. Entre Filipinas y América, España funda 26 universidades, un imperio civilizador, un imperio que en sus leyes estaba abolida la esclavitud, se anularon muchas veces las encomiendas, se estuvieron juzgando muchas veces el actuar de los funcionarios que estaban aquí en América. Se hicieron las leyes de Burgos en 1512. Antes de que conquistaran Chiquimula ya habían leyes que le daban el fundamento de los derechos humanos. Los fundamentos de los derechos humanos están aquí en las leyes nuevas, en las leyes de Burgos. No son inventos de la Revolución Francesa. Están aquí, en estas leyes donde para ellos es un problema filosófico, teológico, ver cómo iban a tratar a los nativos. Al inicio se pensó que no tenían alma, después se vio que tenían alma y que eran dóciles y que había que respetarles sus tierras y que había que respetarles su integridad y que si iban a trabajar, porque tenían una necesidad de evangelizar también, de educar, y por eso empezaron a hacer las reducciones de los pueblos. Las poblaciones nativas estaban muy dispersas. De ahí viene el concepto de ciudad, de ahí viene el concepto de villa, porque la intención era bajar a las poblaciones de las montañas y hacer las ciudades y reunirlas. Hubo incluso la controversia de Valladolid, es una reunión muy famosa que la podemos encontrar en cualquier sitio de internet, la controversia de Valladolid, donde reúnen a teólogos, juristas, filósofos, porque en 1512 ya tenían la experiencia que Colón había esclavizado a mucha gente en Haití, en República Dominicana. Prácticamente los habían esclavizado a tal punto que se estaba terminando la población. Y Carlos V lo sientan y juzgan si la conquista está cayendo en pecado, como se le llamaba en esa época, o en una falta moral, o en una falta de ética. Carlos V debía renunciar, el rey debía renunciar. España sí hizo eso. Quizá no lo sabemos, quizá no aparece, digamos, en los programas de estudio, pero debemos de darlo a conocer, balancear la información. No solamente podemos pensar que España nos esclavizó, que nos tuvo amarrados. España nos trajo mucho. De quienes sí podríamos hablar serían de los que ejecutaban aquí, los que hicieron pequeñas dinastías de familias, ¿verdad?
A pesar de todo, se respetaron en su gran mayoría las tierras comunales. Pero España trajo el concepto de hospital, el concepto de policía. No había un sistema de seguridad, no había un lugar donde la población enferma podría llegar y quedar bajo la tutela de algunas órdenes religiosas. Por eso todavía tenemos la herencia en los hospitales nacionales de que hay una congregación ahí, ¿verdad?, trabajando. Es herencia colonial. También se habla de que la minería, que España saqueó América. No es así. España extrajo minerales, sin embargo, en barcos de 21 metros, 23 metros lo más, hechos de madera, con herramientas rudimentarias, piochas, palas. No fue la cantidad de plata que sacaban de Potosí, por ejemplo, en Sudamérica o en México. Se cree ahora que hay más extracción de minerales solamente en México en un año que en los 300 años que España estuvo presente en América. Es decir, los datos se han alterado, porque quien dio la idea de alterar los datos fue Bartolomé de las Casas en su libro de La breve destrucción de las Indias. Ahorita vamos a ver ese documento. Él alteró muchos datos. Incluso en Argentina, para los 500 años, se dice, con la llegada de los conquistadores se inició un exterminio que arrasó con 90 millones de pobladores de la región y quebró el desarrollo cultural de este lado del Atlántico. 90 millones. Hay un libro, La población indígena de América, lo hizo Ángel Rosenblatt. Es el estudio más crítico y más objetivo que hay sobre la población nativa. Él cree que en 1492, en base a las estadísticas, en base a los censos que se fueron dando desde 1492 hasta la fecha de las poblaciones, en base a eso, él fue sacando deducciones que había en un promedio de 13 millones la población total. Luego, en 1650 era del 80% población nativa. Hubo una baja por la cuestión de las epidemias. Se dice incluso que la conquista la hicieron las epidemias. Miren el problema de las enfermedades. La viruela, fatal en esa época. Sin embargo, no hubo genocidio, que por decir que eran un tipo de gente con una características distintas, había que ejecutarlos. Eso nunca se hizo. Es más, el 47% de población nativa en el presente es en Guatemala el 47%. Aparte el mestizaje. Todos somos mestizos. Todos somos mestizos. La población en general en Guatemala es fácil darse cuenta con solo ir a comprar tortillas. La población nativa está presente. Por eso fue también de que Colón no termina con grandes honores, porque Colón al inicio de la conquista, él tenía el pensamiento portugués de imperio extractor, de esclavismo, y por eso fue de que termina preso, porque según las leyes españolas, la esclavitud se debía de abolir, la esclavitud se debía de castigar. Por eso es que, de que Colón no aparece, no termina sus días con glorias, termina en la cárcel. Cuando altera los datos Bartolomé de las Casas, él no tuvo los datos necesarios para hablar de tantos millones de indígenas muertos. Entonces, lo que pasó, los imperios que estaban, extractores, que estaban en contra del imperio español, que querían las tierras de América, como nos quitaron también Belice, que querían invadir y querían extraer minerales, cuando ven el documento que Bartolomé de las Casas, es decir, se está cuestionando hoy en día el documento de Bartolomé de las Casas. Las cifras que dio eran alteradas, eran exageradas. Este libro se dio en Europa, en los países donde se manejaba la imprenta, y empiezan a reproducir en varios idiomas el libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, como para meterle a España la idea y la imagen de que era un imperio que estaba prácticamente aniquilando a las poblaciones nativas. Aparece, se puede buscar en internet. Eso es lo bonito, que todo lo que estamos dando es historia, está documentado. Lo que estamos haciendo aquí es dar un resumen. Aparece el famoso Teodoro de Bray. Él le agrega al libro de Bartolomé de las Casas imágenes grotescas, potentes, imágenes crueles,
Teodoro de Bray nunca estuvo en América, nunca vio. Sin embargo, él imaginó estas imágenes que encontramos nosotros en internet. Es fácil encontrarlas, se han popularizado. Por eso España, nosotros nos da vergüenza muchas veces decir que tenemos influencia española, no en la genética, sino que en nuestra cultura, ¿verdad? Estas imágenes de Teodoro de Bray demuestran a la gente en una teofagia, es decir, comiéndose unos a otros, cortándose las cabezas, quemándose. Miren, estas imágenes son imaginarias, son inventadas. Todas estas imágenes son inventadas. Teodoro de Bray. Estas imágenes, perros, ¿verdad? No era esa la ley que había, era de evangelizar. Por eso cuando ustedes visiten Antigua Guatemala van a encontrar 50 iglesias. Por eso van a encontrar en todos los pueblos iglesias. Porque la intención no era acabar con la población nativa. La mayor cantidad de patrimonios declarados patrimonios de la humanidad por la UNESCO son ciudades construidas por España en el periodo colonial. La belleza de la antigua. Estas imágenes son inventadas, están en internet, son muy populares, pero esto es lo que generó toda una visión contra España, que es la que nos tiene divididos hoy en día. Miren qué imágenes más grotescas, tener pedazos de gente asándose, ¿verdad? Estas imágenes son inventadas, como decimos. Y esta corriente contra España generó sus frutos, generó sus consecuencias. Hugo Chávez, ¿verdad?, habló de que en su momento mandó a derribar una estatua de Colón en el 2004. Las comunidades LGTB, todos estos, agarraron esta corriente que la inventaron desde la caída de España. Desde el inicio de la independencia, los mismos hijos de españoles que querían independizarse ideológicamente de España y crean esta visión contra España. Esta visión permaneció, se acrecentó y ahora pues es, ¿verdad? Vemos que muchas comunidades en el resto de América quieren derribar monumentos, a Colón por ejemplo. Esto realmente es producto de un invento. Sí hubieron excesos, los conocemos. Conocemos la patria del criollo, las venas abiertas de América Latina, lo conocemos, pero no fue por mandato de España. Debemos de definir bien lo que las leyes que daba España, las instituciones, y los que terminaban aquí haciendo lo que ellos querían, porque había un océano de por medio. Pero somos España también. Somos España en nuestra cultura, en nuestra en nuestro lenguaje, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer poesía, incluso en la forma de amar. Somos España en nuestros cantos. Esta corriente contra España realmente buscaron datos que los alteraban o los magnificaban, y esos son los libros que han traído prácticamente toda la educación liberal, ¿verdad? Se quedó como herencia de hablar no de los aportes de España, sino que hablar de los excesos que cometían los funcionarios aquí, ¿verdad? Que el rey nunca se enteraba, él no decidía. Él solamente se enteraba, pero los que decidían estaban en América. Sin embargo, el aporte de España fue mayor que los excesos que se cometieron aquí. Nos gusta el antiguo Guatemala, nos gustan los trazos de Chiquimula, nos gusta comer chicharrones con yuca, las empanadas, nos gusta hacer un par de huevos revueltos, nos gusta tomar leche, nos gusta comer flan. Son aportes de España que hoy, 12 de octubre, los estamos dando para balancear la información. España no solamente algunos malos hijos, digámosle así, trajeron o hicieron aquí, generaron acaparamiento, por ejemplo, de tierras, que aún así se respetaron las tierras comunales. Pero no fue, ¿verdad?, todo lo que hemos leído de España. Hasta ahora se está encontrando un balance de la información. Vamos a terminar. Pueden buscar para afianzar, para salir de dudas en YouTube, que es el canal de videos donde pueden encontrar maravillosas conferencias. Pueden buscar a María Elvira Roca
Pedro Insua, Iván Vélez, y ahí van a encontrar, con solo escribir Leyenda Negra, se van a dar cuenta que toda esta cantidad de escritos contra España se dieron, existen, pero llevan una mala intención. Para terminar brevemente, también hay leyendas negras que no van con contenidos de historia o no van con escritos, pero sí van de manera en el cine. Cuando, por ejemplo, en las películas, la mafia, en las películas hechas prácticamente por estadounidenses, cuando la mafia la manejan los chinos, o la mafia la manejan los árabes, o la mafia la manejan los africanos, o la mafia la manejan nosotros los latinos, ¿verdad? Nos ponen como sucios, como mafiosos, como terroristas, ¿verdad? De alguna manera exalzan ellos su primacía y a nosotros nos colocan en un nivel mucho más bajo. Esto es en parte una leyenda negra, digámoslo así, solamente en la cinematografía. Pero somos una diversidad genética, somos 500 millones viviendo en América, divididos por esta corriente ideológica que nos ha traído más división, nos divide, no nos podemos unir, ¿verdad? Somos España, somos lencas, somos toqueguas, somos chortís, somos pocomanes, ¿verdad? Somos una sola familia. Podríamos ser un imperio realmente, una potencia mundial, porque somos 500 millones hablando español. Sin embargo, estamos divididos por corrientes ideológicas que nos han dañado, que ya no tienen razón de ser. Esto es lo que podemos compartir en esta tierra linda, en la Maestra Eterna, en Chiquimula, como unidad de promoción cultural. Muchas gracias. En el oriente de Guatemala hay un lugar en donde convergen miles de jóvenes provenientes de toda la región, de otros rincones del país, incluso de países hermanos. Este lugar se llama Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2022, aquí estudiarán más de 6,000 estudiantes. Muchos de ellos serán de primer ingreso y uno de ellos puede ser tú. Acá te traemos nuestro catálogo de oferta académica. Carreras de plan diario, médico y cirujano, zootecnia, agronomía, ingeniería en gestión ambiental local, agrimensura y administración de tierras, administración de empresas, abogado y notario, ingeniería civil, ingeniería en ciencias y sistemas e ingeniería industrial, ciencia política, relaciones internacionales y sociología. Carreras de plan fin de semana, técnico y licenciatura en administración de empresas, auditor técnico y contador público. Profesorado de enseñanza media y técnico en administración educativa, licenciatura en pedagogía, periodismo profesional y licenciatura en ciencias de la comunicación. La inscripción a las pruebas específicas se realiza en la coordinación de cada carrera. Visítanos en nuestras redes sociales y toma la decisión más importante de tu vida. Recuerda, en el Centro Universitario de Oriente
Te estamos esperando. Hoy te vamos a enseñar qué es la zootecnia y cuál es el campo en el que se desenvuelve un profesional en la zootecnia. Hablar de la carrera de zootecnia es hablar también de una granja experimental donde los estudiantes nuestros y los profesores tienen una interacción encaminada a formar las competencias por las cuales trabajamos día a día durante el tiempo de permanencia del estudiante dentro de la formación profesional de la carrera. Quiero contarte que zootecnia es la ciencia y arte de la cría, manejo y explotación racional de las especies animales, económicamente importantes para el hombre, incluyendo la industrialización y comercialización. Nuestros estudiantes acá en la granja desarrollan todas las prácticas relacionadas a su formación en producción animal. Ellos tienen la oportunidad en los diferentes años de estudios de la carrera de venir a ejercitar lo que se aprende en los salones de clase. Y así sucesivamente en cada semestre los estudiantes vienen a fortalecer sus capacidades prácticas con la realización de diferentes actividades en los diferentes módulos productivos que tenemos acá en la granja y se complementa la parte práctica que no se puede aportar en un salón, la vienen a adquirir acá en la granja, desde el primer semestre hasta el octavo, y en el noveno semestre y décimo los estudiantes se forman en la fase modular, donde permanecen completamente durante todo un año y se puede hacer todas las prácticas relacionadas con todos los pilares de la zootecnia, como lo es la reproducción, la nutrición, el manejo, la salud de los animales y la administración. Además de que se obtienen todos los conocimientos necesarios sobre la producción de forrajes y alimento para animales, también se fortalecen sus capacidades en la formulación de dietas y todo lo relacionado a la producción animal. Decidí estudiar zootecnia porque cuenta con una granja experimental, un laboratorio de bromatología en donde puedo desarrollar las competencias que me formarán como un profesional especializado en la producción animal, capaz de desarrollarme como un productor, un administrador, un extensionista, un investigador o un asesor. Nosotros tenemos especies de rumiantes mayores, rumiantes menores, tenemos monogástricos. Específicamente tenemos bovinos de leche, tenemos cabras y ovejas de pelo, también tenemos cerdos y tenemos aves especializadas para la producción de huevo y aves criollas que nos sirven para hacer ese traslado hacia la agricultura familiar o de traspatio. En la carrera de zootecnia nos preparan para diagnosticar, planear, promover, organizar, dirigir y diseñar unidades o empresas de producción y sanidad pecuaria. Identificar los elementos del suelo para su explotación racional, el manejo y establecimiento de cultivos forrajeros. Diseñar infraestructura esencial para la producción agropecuaria, como sea en el operar, el uso óptimo y mantenimiento de instalaciones, equipo y maquinaria agropecuarios. Preparar dietas balanceadas para cada especie, identificar la función de los apartados y sistemas de dichas especies animales de importancia zootécnica. Aplicar planes preventivos contra enfermedades, solventar problemas clínicos y quirúrgicos más comunes. Aplicar los conocimientos genéticos para el mejoramiento animal. Desarrollar actividades administrativas y comerciales en explotaciones pecuarias y planear e implementar proyectos productivos basados en la sustentabilidad que conlleve a la sostenibilidad ecológica y socioeconómica del país. Relacionar la estructura, función y dinámica de los ecosistemas con la producción animal.
Al graduarme de zootecnista estaré en la capacidad de participar en el desarrollo integral del campo pecuario, planificando y ejecutando programas a nivel regional y nacional que mejoren o incrementen la producción pecuaria del país. ¡Te esperamos en Zootecnia Cunori! Estudia zootecnia en el Centro Universitario de Oriente. Gaudeamus igitur, juvenes dulcimus. Gaudeamus igitur, juvenes dulcimus. Post iubundam juventudem, post molestam senectutem, nos habeditus, nos habeditus. Vivat la academia, vivan profesores, vivat la academia, vivan profesores, vivat membrum coet libet, vivat membrum quae libet, semper si implore, semper si implore. Alma mater gloria, buenos educavit, alma mater gloria, buenos educavit. Queremos agradecer su permanencia voluntaria para esta edición del Cunori Comunica. Muchísimas gracias a todos. Queremos desearles una feliz y productiva semana, una agradable noche y la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima emisión el próximo martes, siempre a las 8 de la noche por Canal 13. Muchísimas gracias y hasta la próxima.